Hola, yo soy Toño Callejo. Te quiero invitar a que me acompañes a una isla desierta. Hoy tenemos a un invitado súper especial. Diputado Hugo Alday, bienvenido. Alday Nieto, ¿es verdad? Así es. Bienvenido a la isla desierta. Me da de veras mucho gusto que te hayas dado el espacio en tu apretada agenda para platicar aquí con nosotros. No, a mí me da más gusto estar aquí contigo en la isla desierta, ahora que ya tengo voz, que Sí. también ya es bueno estar aquí, ya no Sí, soy Darth te Vader. recuperaste rápido. Sí, así es. Qué bueno, un gustazo. Bueno, te voy a presentar porque es parte del formato. Hugo Alday Nieto, yo tengo entendido que tú trabajaste sobre todo en la iniciativa privada. Te formaste como abogado en Derecho, especialista en temas de derecho industrial, como derecho de autor o propiedad industrial. Trabajaste también en el sector público como secretario técnico del gabinete de la actual gobernadora, siendo ella presidente municipal en su primer periodo. Hoy día eres diputado por el PT. Así es. Bien. No, pues bienvenido. ¿Y cómo te va? ¿Cómo te sientes en este momento con Pues es una aventura política la tuya, realmente estás más tiempo en la iniciativa privada y de un tiempo para acá ya en el sector público. Así es una aventura interesante. En realidad, yo inicio también en la administración pública bastante joven, de Querétaro, cuando estoy estudiando Derecho. Sí. Brinco a la Ciudad de México, a la UNAM, nos invitan a un grupo. ¿Tú eres de Querétaro? De Querétaro, Sí. San Juan del Río, Querétaro. Nos invitan a un grupo a la Universidad Nacional Autónoma de México a trabajar en investigaciones jurídicas de la UNAM. Ajá. Estaba el doctor José Luis Soberanes Fernández como director, y en ese entonces se formó un grupo de distintos estados de jóvenes para empezar a trabajar, ¿no? Talentos en investigación. Sí. En aquel momento. Pasó el tiempo, tuve la oportunidad de ser secretario particular también del director. Conmigo también se fue Santiago Nieto Castillo. Ajá. Éramos los dos de Querétaro que íbamos juntos de la Autónoma de Querétaro hacia la universidad. Sí. Pasaron ahí muchos malabares en la UNAM, temas de política interna. Cuando Barnés de Castro termina siendo rector, el doctor Soberanes se supone que tenía que apoyar a Máximo Carvajal Contreras, director de la Facultad de Derecho, no lo hace, se va por Barnés, y a todos los de jurídicas de la UNAM pues nos echan fuera de la Facultad de Derecho, y es un conflicto interno fuera. Finalmente, bueno, terminamos la carrera, trabajamos en investigación jurídica en la UNAM, de ahí brinco a la Secretaría de Gobernación. Estuve un lapso muy pequeño con Fernando Ortiz Arana, que era senador de la República por Querétaro. De ahí brinco a la Secretaría de Gobernación. En Gobernación tuve la fortuna de ser del grupo que creó la CURP, la Clave Única de Registro de Población, y proyectamos la SIC, que es la Cédula de Identidad Ciudadana, que hoy en día está retomando finalmente el gobierno en la Cuarta Transformación, que es muy bueno porque toda la información de los ciudadanos va a estar en un solo documento y no hay que ir por tu hoja rosa, luego ir por tu otro documento. Un parecido a un documento que ya funciona en muchos países de Europa y Estados Unidos. Como el DNI en España, por ejemplo. ¿No? Entonces es un tema bastante interesante que se retoma y nosotros participamos en su creación. Sí. A mí me tocó la fortuna de ser en algún lapso, en un periodo, ser jefe de departamento de modernización integral del registro civil en Segov, en el Registro Nacional de Población. De hecho, me tocó firmar por parte de la Secretaría de Gobernación, tuve la fortuna de hacerlo, el convenio que hace Segov con el Estado de Quintana Roo para la captura histórica de sus actas de registro civil de 1930 al 97, 98, por ejemplo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 47. Ah, bien. Fui el secretario particular, posteriormente más joven de un subsecretario de Estado, tenía 23 años cuando era secretario particular de José Ángel Pescador Osuna, que fue secretario de Educación, luego fue subsecretario de Población y Servicios Migratorios en la Secretaría de Gobernación. Hace unos días que estuve ahí me acordé de varios temas ahí en la SEGO. Pero después de ahí se inicia el cambio con Fox en el 2000, y a mí me toca firmar los libros blancos de SEGO. Soy uno de los funcionarios que firman los libros blancos de entrega. En una entrega-recepción. De recepción, sí. Y nos sacan como delincuentes, así, horrible, ¿no? Entra Fox, y a mí los headhunters me llaman y me dicen, oye, pues estamos interesados en tu perfil, te queremos en Lotería Nacional. Llego a Lotería Nacional para la asistencia pública y tengo la encomienda de rascarle a todas las observaciones que existían, y dentro de las observaciones, pues
encontramos los raspaditos que ordeñaban por ahí. Con Salomón Azar. Exactamente. Carlos Salomón Cámara, entre otros. Cámara. Tenían este negocio de los raspaditos, entonces se iniciaron procedimientos en ese momento. Y luego viene la contra, ¿no? Me dicen, oye, necesitamos justificar que Lotería Nacional le dé 120 millones de pesos a Vamos México de Marzagún. Y ahí es cuando digo, a ver, aquello sí era un delito, pero aquí no podemos hacerlo porque nos prohibía la ley. Y ya se enojaron muchísimo, ¿no? Estaba Krill Miranda de secretario de Gobernación y nos mandó gente de Gobernación a que nos sacaran a los que nos opusimos, que era el jurídico y yo como particular del general adjunto. Desaparecieron los cargos, nos iniciaron una persecución con Contraloría, estuvo muy complicado, ¿no? Y al final de cuentas se los dieron. Sí. Y la gente que movió las leyes para poder darle ese dinero a Vamos México está en la cárcel, ¿no? Sí. Entonces son temas que me tocó vivir y dije, ¿sabes qué? ¿Y luego cómo llegas a Quintana Roo? Se acabó. Yo a Quintana Roo, tengo mi primer matrimonio, me vengo a vivir a Quintana Roo y empiezo a trabajar y dije, ¿sabes qué? Administración pública, nunca más, ¿no? Después del Foxazo dije, yo ya no regreso aquí. Y empecé a trabajar, yo soy abogado, hice una maestría en la Universidad del Mayab, en Mérida, en Derecho Empresarial, luego hice otra maestría en España, en Propiedad Intelectual. ¿Eso fue presencial o lo hiciste aquí? allá. Ese fue allá, estuve casi 2 años en España, trabajando en PricewaterhouseCoopers de Alicante, España. Y estuve a punto de quedarme en Bristol, pero pues hubo un tema de mi papá de un derrame cerebral, me tuve que regresar. Y regresé y empecé a trabajar con AMPI y ACIPI, que es la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asociación Interamericana para la Protección. Ya en tu área. Así es, y ahí me dediqué. Escribí, me tocó litigar, tuve asuntos muy importantes de Quintana Roo, como las marcas turísticas. Sí, entre ellos la marca Cancún y eso. La marca Cancún y Caribe Mexicano, el chile habanero, lo ganamos en la corte. Y representaba yo México en la anti-counterfeiting, que era toda la piratería y falsificación en América Latina. A mí me correspondía esta parte, ¿no? Iba mucho a Belice con los inspectores del INPI porque, bueno... Sí, claro, las bolsas todo, y esto, ¿no? los tenis. Sí. Sobre todo, ¿sabes qué? Alcohol, sí. Cigarros y medicamentos. Sí. Eso era por lo que más iba la Secretaría en ese entonces. Y estuve todo el tiempo ahí. Posteriormente, bueno, yo conozco a Mara tiempo antes, empezamos a trabajar. Algunos temas yo trabajé con CIPSE en materia de derechos de autor. Me invitaban incluso a hacer cápsulas de derechos de autor por algunos asuntos. Y Mara me invita un día, me dice, oye, vente, échanos la mano. Había un candidato cuando fue la primera elección de Mara que utilizaba la foto del presidente de la República y luego se la quitamos y luego utilizaba la sombra, la semblanza, la silueta y luego usaba el ya sabes quién. Sí. Entonces, esos temas yo creo que estuvieron bastante interesantes y nos tocaba empujarlos un poquito. Sí. Y finalmente, en algún momento en el búnker de la hoy gobernadora me dice, oye, me gustaría que fueras secretario general, ¿no? Sí. O sea, es que yo de tantos años de no estar en administración pública le dije, no, este tema está complicado, ¿no? La curva de aprendizaje. No, y con Mara además es un trabajo muy intenso. 24/7 todo el día, ¿no? Pero yo lo que más le tenía conflicto es, voy a entrar después de no haber estado en administración pública tanto tiempo. Es un tema muy importante con un alto índice de violencia que se vivía cuando ahí entró. Le dije, ¿sabes qué? La curva de aprendizaje está complicada. Finalmente me quedé como secretario técnico y bueno, ahí estuvimos sacando temas de la digitalización del municipio, regularización de algunas colonias. Creo que estuvimos trabajando en varios convenios con la UIF, con el Indautor, INPI, incluso con temas de regularización también hicimos convenios federales. Creo que estuvo bastante interesante y movido. Varios premios nacionales, ¿eh? Sí. Creo que rompimos el récord de premios de un municipio aquí, de Benito Juárez en Quintana Roo, con la cantidad de premios que obtuvimos en esa primera etapa. Bien, vamos a pasar ahorita a la parte política, porque de pronto ya estás ahora en un partido político, partido que más tiene una alianza con Morena, y dado ese paso, pues siempre es para adelante, yo entiendo que es así. Pero bueno, vamos a ver el primer contenido. Yo te dije, ¿qué te traerías a esta isla desierta para comer? ¿Qué te gustaría no perderte, digamos, si estuvieras en el caso de estar en un lugar como este, que hoy día la verdad que el clima está súper bien, no hace tanto calor, las gaviotas no han pasado, no han hecho mucho ruido, no han interferido, pero entonces yo te pregunté y tú me dijiste, curiosamente, una comida como de Medio Oriente, ¿no? Sí es. Hummus y pampita.
A mí me gusta mucho el hummus y el pampita. No es así que digas, uy, como la torta de cochinita. Sí me gusta, pero no es mi favorito. ¿Por qué es tu favorito? Fíjate que yo creo que se ha vuelto mi comida favorita ya de unos años para acá, porque de pronto empecé a ser muy todo empezó a hacer daño. Ajá, Yo, tuve un tema ahí grave de comer algún alimento ya, que estaba en mal estado. sí. Y de pronto, después de que salí de esta enfermedad, de pronto como cualquier cosa que Sí, sea sí, queda proteína animal delicado. y Sí, estoy puede ser como tocado, ¿no? salmonela o alguna Una cosa así, salmonelosis, ¿verdad? sí, fue Sí, exactamente. Y ya como que no, ya. Ahora no es funciona. bastante, pues discriminas muy bien lo que te comes. Sí. Entonces por eso, y creo que esto, ¿Y pita esto y lo comes hummus, diario? no, no, no. No, pero me gusta mucho, ¿eh? Ah, De hecho, el pan pita completo, hacer sí, como una quesadillota ajá. de hummus, y uno con chipotle es maravilloso. Bueno, sí, como no lo he visto, lo he probado. Eh, Entonces, hummus y pampita. El pampita en mi casa lo hacen para hacer pizzas. está bien. Sí, queda bien. Bueno, sabe, bueno, y alguna historia, alguna anécdota porque esto se come mucho en Israel, Sí. hace la comida de Medio Oriente, sobre todo del norte de África, también Turquía, esa zona, esa región. Yo creo que sí, o sea, realmente es el origen de la pizza. Todos Sí, decimos es Italia, no, sí, es el Medio Oriente. Empezó ahí, sí, de ahí se copian la manera en el la que se trigo cocina y se y lo la traen a pasta. Roma y de ahí ya se viene a todos lados, ¿no? Sí, sí, Pero, y el hummus que es de garbanzo principalmente, pues sería de claro. muchas Sí, cosas. pues hay de lentejas, Así es. Pero el de garbanzo, pues las es clásicas. el clásico con un poquito de chipotle estilo Sí, mexicano, creo que es donde en entra lo Costco lo bueno. venden, no es Sí, comercial, ni estamos patrocinados, pero ahí está bueno. está muy bueno. Así Sí, es. Y creo que a partir de ahí, y ver que es uno de los temas que además es comida muy saludable. sí, tiene proteína. Exacto. En proteína además son de base vegetal principalmente, pues no me hace mucho daño. No, no soy vegetariano, Ujú. pero sí me he dado cuenta que después de esta situación, por ejemplo, a mí la barbacoa de borrego es Sí, es mi tremenda. top. Sí, sí. Y es lo que no me hace daño, pero para comer una buena barbacoa de borrego, ahora que la semana pasada fui a la Ciudad de México y pasé a Ajá. Pachuca, claro que Claro, claro, claro. Aquí no le, vas a encontrar una buena barbacoa en Cancún. no, ¿eh? Ah, yo sí Es que tengo un par de sitios. yo soy de Sí, donde es, ¿no? hay Entonces, un par de sitios, yo te voy a decir luego. soy catador Sí. barbacoyero. He llevado a alguien de Hidalgo a ese ¿Ah, lugar y sí? pasa la prueba. Tenemos Sí. que ir. Ahorita te comento. Pero bueno, vamos a seguir entonces. Ya diste el paso a la política, estás en el tema de partidos, que esta dinámica es completamente distinta a la de la administración. Correcto. Aquí el escalafón además, es de mucho cuidado, de mucha cautela. La política no es para débiles. Así es. Sí. ¿Cómo te va en el PT? Pues mira, yo no he militado jamás en ningún partido político. Había trabajado con algunos, como te comenté, en algún momento trabajé en gobierno federal cuando administraba el PRI, luego trabajé en gobierno federal cuando administraba el PAN, trabajé muchos años después Sí, aquí en Quintana Roo ya cuando administraba la sí. Cuarta Transformación, la coalición, pero no había jamás militado en un partido político, era algo que no me nacía como tal. De pronto empieza este juego de vente, vente, a ver cómo funcionas, qué te gustaría hacer, y empiezo a participar más ya en política, no Sí, solamente en la administración pública, ya metiéndonos a política. Y me doy cuenta que de las historias de los partidos, desde mi punto de vista, vaya, yo crecí en Querétaro, mientras nos ponían todo el día el pueblo unido jamás será vencido, ajá, de pie marchar que vamos a triunfar, ¿no? sí, sí, O hasta siempre comandante, ¿no? Llegó un momento en que esta formación y luego haber pasado por la UNAM y demás, pues sí es un poquito zurdo, ¿no? ujú, Entonces empiezo a ver los partidos y creo, desde mi perspectiva, el único partido realmente de izquierda que queda en este país es el PT. Es sí, un partido chico, es un partido hasta cierto punto que fue familiar durante mucho tiempo y que poco a poco se abre. En el momento que se abre, yo leo los documentos básicos, leo la historia, me meto a ver cómo está funcionando, yo lo tenía muy relegado un poco. Cuando empiezo a ver cómo está funcionando y se hace esta apertura para que puedan participar distintos personajes con distintas ideas, pero todos muy tendientes a la izquierda, digo, pues va, me hacen la invitación, yo participo la primera vez en la coalición para una elección ujú, con Alberto Batún, sí, al sí. Distrito 3 Federal como su suplente, con la coalición Juntos Hacemos Historia, ¿Todavía pero ya no eres suplente de esa? Tienes que renunciar. sigo siendo Sí, suplente, no ¿verdad? puedes renunciar, Sí, sigo siendo suplente, pero avisé que soy electo claro, local, claro, ¿no? claro, claro. Avisas, Ok, pero la suplencia no ahí la, está. ahí está, Ah, ¿no? perfecto. Nada más das el aviso, pero
En este caso, sí tenía que avisar, porque si tomas protesta antes de Sí, que sí, avises, sí. ahí hay un Sí, creo que hay conflicto. un tema. Así es. Ah, muy bien. Por eso la primera sesión tuve que notifiqué a Ya. México. Y ahí, Bueno, esa es una puerta todavía, es un espacio que tienes. Pero ¿qué más seguiría para ti? pues bueno, ahora ya como diputado local creo que es una posición Y tienes que unas comisiones importantes. Es la justicia, justicia, es justicia la que presides. somos los que más rezago teníamos, ¿eh? ¿Sí? Todo el Código Civil, todo el Código Penal, seguimos trabajando el Código Civil, vamos a terminar ya la reforma de casi poco más de 30 artículos y vamos por la penal que es más grande, Ujú. que nos va a llevar un poquito más tiempo, pero tenemos que actualizar las leyes. Muchas personas dicen, ¿y a mí de qué me sirve que reformes? Bueno, si yo no actualizo las normas, cuando tú tengas un conflicto y vayas con el juez, pues no te puedes resolver hasta que te vayas a amparo y sea un juez federal que diga, ah, es que tu Código Civil no está bien, vete por este lado. Si nosotros le damos las armas a la fiscalía o al juez de primera o magistrado en segunda instancia, ellos pueden resolver más fácil. Esa es la importancia que tenemos nosotros ahorita en este momento y creo que es en lo que estoy, ¿no? ¿Qué seguiría? Pues no sé, a mí la verdad es que yo tengo los ojos de hace mucho, mucho tiempo ahí puestos en tema federal. A mí me gusta mucho Claro. el derecho internacional, Ya. me gusta mucho los tratados internacionales, la relación que tiene México y el único lugar donde se ve esto en el Senado, ¿no? Claro. Yo creo que es un tema muy complicado, Bueno, en el pero, PT está complicadito, pero pero es bueno, un nada es tema imposible. que Es nos interesa. imposible. Hay que Sí, hacer claro, muchas claro, alianzas, hay que ceder, conceder, en fin, esa es claro, la claro. política. Bueno, vamos a pasar al siguiente contenido. Hoy te pregunté, ¿qué música te llevarías a una isla desierta? Y gratamente me contestaste Joaquín Sabina, ¿no? Claro, el Joaquín maestro, Sabina. señor. ¿Qué anécdotas tienes con Sabina? ¿Has ido a todos sus conciertos? Ha O ido a a los que muchos te queden cerca? conciertos, ha ido a muchos conciertos. Cuando estudié, tuve la oportunidad de estudiar en España la maestría. Ujú. Me acuerdo mucho de un concierto que hizo en un estacionamiento. Jaén, creo que En fue en Jaén. Jaén. Hizo en un estacionamiento y se llamaba Top Manta. Sí, ¿está cerca de Úbeda? Él es de Sí, Úbeda. él es de Úbeda. Sí, Y estaba de moda un tour que hacía por nada más, ese no salió, se quedó en España, se llamaba ajá, Top Manta, que era sobre piratería. ok. Por eso fue de especial interés, porque lo promocionaban mucho en entonces la OAMI, se llamaba la OAMI, la Oficina de Armonización del Mercado Interior de Europa, que es donde trabajaban todo lo de propiedad intelectual. Eh, y estaba chistoso porque tenían a puras personas que abrían su manta, que vendían los Ajá. discos Sí, sí, los manteros. originales, las volvían a agarrar, corrían y se cambiaban de lugar, Ajá, ¿no? Y así vendían todo, playeras, mantas, gorras, todo, sí. pero se la pasaban dentro del público Ajá, poniendo su manta y ya. había unos disfrazados de policías que los perseguían. Ah, ok, ok. Entonces estuvo buenísimo y lo que más me gustó fue que llegabas al concierto de Joaquín Sabina y podías encontrar al cuate que parecía que se acaba de levantar Ujú. y al tipo que decías, bueno, este acaba de salir de la oficina más fresa que puede existir Sí. en Madrid, ¿no? Sí, 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 tiene un Entonces, público amplísimo, o sea, todo, desde jóvenes hasta todo. personas de la tercera edad, como los prolegómenos estamos nosotros por ahí, pero sí tiene un sector, es Así decir, es. un espectro muy amplio de público. Así es. Y ahorita, bueno, ya tengo boleto, obviamente, Ujú. para el Auditorio Nacional. Sí, sí, Viene a finales de este año sí, con su nuevo disco que dice que va a ser el último, que se llama Sintiéndolo Mucho. ok. ¿Oye alguna canción favorita o varias, no sé? Híjole, pues muchísimas, ¿no? Sí, Lo niego todo. Esta de Sintiéndolo Mucho, tío, que está sí, muy fuerte. Pero Vinagre y Rosas, cómo no. vaya, hasta la clásica, ¿no? Y nos dieron las 10, Sí, las 11, las 12, la 1, las 2 y las y 3. sin embargo, ¿qué te parece? Y sin embargo, Te quiero es maravilloso. Es brutal, Me lo ¿no? dijeron mil veces, pero nunca quise poner atención. Es brutal. Sí, 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 Alguna sí. que te parezca muy linda. Hay una que a mí me gusta mucho, mucho, sí, que muy bonita, muy redonda. Yo veo la poesía Ujú. y me pasa como cuando lees a José Martí, que tiene una poesía tan Es perfecta, maravilloso. ¿no? Cada palabra en su lugar, cada letra, cada acento, a la orilla de la chimenea. Ah, qué Entonces bonito. yo me quedo con esa, la oigo y me parece una canción perfecta, perfecta. La A poesía la sombra de un león es muy es otra bonita. que yo lloraba cuando la escuchaba. Sí, ¿Eh? Yo tuve un hermano con síndrome de Down que falleció. ya. Entonces escuchaba La sombra de un Sí, león y me rompía, ¿eh? sí, qué Sí. padre. Hoy hay una canción que también me parece fabulosa, la de Pájaros de Portugal. Ah, cómo no. Qué cosa, ¿no? No conocían el mar. El Sí. santo fue más triste que en la Esa playa. canción la hizo Sabina leyendo la nota, es un romance entre Sí, adolescentes que fueron a Portugal a ver el mar. Y él a partir de eso hace una canción preciosa, sí, sí. preciosa, preciosa. Y a mí una que me gusta mucho también es la canción más
Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Sí, como no. Sí. Quizá lo logró, ¿no? Sí, es maravillosa esa canción. Sí. Oye, qué padre. Bueno, Joaquín Sabina, es un clasicazo. A mí me gusta mucho Joaquín Sabina, aunque diga un salto ahí tangencial, la verdad es que luego me... Pero bueno, no estamos hablando de mí. Vamos a ver el siguiente contenido, que es muy interesante también. Ahí sí me puse a estudiar, ¿eh? Me pregunté qué libro, serie, película te llevarías a una isla desierta y tú me contestaste que una trilogía de un autor que se llama Santiago Posteguillo. Posteguillo. Yo francamente no lo conocía. Y me encuentro con es un lingüista, es profesor de lenguas inglesa en España, pero es un escritor, yo creo que no duerme este vato. Maravilloso, es maravilloso. De día y de noche. Hay gente que escribe así, como puede ser Stephen King, como puede ser Agatha Christie, o como puede ser Fernando Ortiz, un cubano que tiene 70 libros. Yo no sé si tiene unos 30. Una barbaridad lo que tiene este hombre. Pero... Y especialista en historia de Roma, de Roma. Y lo que él hace son novelas, impresionante. Sí. Además te va metiendo las novelas con datos históricos, quién estaba, cuándo son estaba. Novelas históricas. Es impresionante cómo escribes. Platícanos un poco de eso. ¿Cómo te impresionó y qué anécdota te queda? A mí me gusta mucho la parte de la trilogía Trajana. Me queda claro que el derecho romano te incluye, ¿no? Tiene la trilogía Trajana, tiene temas bien interesantes. Porque después de que salimos de la historia de Roberto Borges aquí en Quintana Roo, que a mí me fue bastante mal, con este hombre empiezo a leer esta parte de Posteguillo, de la historia tiene una línea familiar. Siempre los emperadores de Roma eran por líneas familiares y eran consanguíneos, ¿no? Sí. Hay muchos que se van rompiendo porque mueren. O los matan. Exactamente. Pero la dinastía Flavia nace con Tito Flavio Vespasiano, que es el padre. Muere Tito Flavio Vespasiano, continúa su hijo, que es Tito. A Tito lo envenena el hermano menor, que es Domiciano, porque estaba enojado porque a él no le había tocado ser el emperador. Domiciano mata a su hermano, Domiciano asume el poder, se casa, o mejor dicho, se lleva secuestrada como su amante a la esposa de su hermano, y empieza a ser una locura, ¿no? Cosa bien interesante, con unos amigos suyos senadores, con su grupo, empiezan a desviar los acueductos del agua que tenía Roma para almacenarla y venderla más cara al pueblo. Es un tema interesante, ¿no? Los granos hacen lo mismo, le empieza a encarecer la vida a los ciudadanos romanos y él se empieza a enriquecer con un grupo de senadores. Cuando empieza a crecer este dominio y la violencia que generaba Domiciano, pues un grupo de personas se mueven para matarlo. Hacen muchos intentos, finalmente es la que era su esposa, Domicia de hecho se llama. Domicia, la esposa, trata de hacer acuerdos con algunos opuestos en el Senado y a los que se llevan son a gladiadores, que los pasan por el drenaje de Roma, entran a la casa Flavia y matan en la noche a Domiciano. Obviamente es una locura porque ellos tenían el control o el dominio del poder político gracias a la Guardia Pretoriana. Y ahí muere él y el Senado dice, pues vamos por Galba, para que Galba, que era un senador viejo, que la gente respetaba, que Galba domine y que Galba sea el emperador y va a ser nuestra pantalla y nosotros seguimos aquí robándonos todo y haciendo lo que queramos y fregándonos a los patricios. ¿Eso ocurrió que no sé cuántos años antes de Cristo? Es como el 100. ¿Sí, verdad? Sí. Y entonces... ¿Y la política ha cambiado mucho? Nada. ¿Verdad que no? Nada. Lo curioso ahí es que Galba adopta a un general fuerte que estaba en el norte peleando con los sármatas y le dice, oye Trajano, tú tienes que ser, a ti te respetan los legionarios, a ti te respeta el pueblo y además tú tienes pantalones, ¿no? Vente para acá. Lo adopta como su hijo y le cede el poder. Y empieza la guerra, ¿no? Llega obviamente Trajano, pero con las legiones. A ver, pretorianos, dime algo. Y no, todos somos amigos, ¿no? Prenden, matan, hacen lo que sea. Se quedan, respetan a las vestales, que son aquellas diosas que estaban dentro de la ciudad romana, que ya las tenía como su amante Domiciano. Entonces empiezan a generar otra vez a la ciudadanía estos derechos que tenían y demás. Y es cuando Roma crece más, porque Trajano logra conquistar el norte y se va hacia Asia. Finalmente muere en Asia porque lo envenena a su sobrino Adriano, que además era amante de su esposa, ¿no? Entonces, bueno, detalles más, detalles menos que sucedían en ese entonces y que creo que es algo muy común. Cuando hace justicia Trajano, es una parte muy semejante a lo que sucede cuando termina la administración borgista. Oye, sobre todo Roma, ¿no? El Imperio Romano que
si bien gobernaba, el 60-80% del tiempo estaban haciendo guerra y dominando otros lugares. ¿No? Estaban en campaña para expandir su poder. Y la riqueza. Y la política sigue siendo igual. Sigue siendo igual. La mitad es guerra y la mitad es el trabajo de campo, qué sé yo. Así es. Y lamentablemente lo que yo veo hoy es que sí se está avanzando mucho en cuanto a la recuperación de derechos del pueblo principalmente, pero en donde nos estamos quedando un poco cortos y acaba de suceder con el amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la suspensión que se otorgó al Plan B, nos faltan personas con capacidad, con más capacidad académica. No hay académicos suficientes dentro del movimiento para que puedan sostener. Acabo de ver un reportaje a propósito de lo que estás diciendo, de que hay un sector importante de académicos, de intelectuales que están migrando también, así como hay braceros que van a los Estados Unidos buscando trabajo, y hay una cantidad muy grande de intelectuales mexicanos que están yendo a Silicon Valley, que están yendo a Los Ángeles, que están yendo a otros sitios, y no necesariamente por falta de oportunidad, ¿no? O sea, sí hay oportunidades, pero no son iguales a las de otros países. Sí, o sea, ahí hay un tema, siempre ha existido un tema importante, la fuga de cerebros, pero yo lo que creo ahorita del movimiento como tal, que es todo esto que se genera con López Obrador a su llegada al poder, arranca con personajes de mucha talla, ¿no? Jaime Cárdenas Gracia, por ejemplo, el doctor Jaime Cárdenas Gracia, que había sido consejero electoral del IFE, que había sido de los fundadores en materia democrática, de pronto dice, pues yo ya me voy del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado porque aquí hay corrupción. sí, sí. Y poco a poco se te empiezan a caer puntales que son los que sostenían académica y con ideas. La 4T está, digo, tiene un diagnóstico correcto, nadie Claro. puede negar el número de pobres, nadie puede negar la falta de oportunidades que tiene la gente, la marginación, pero creo que la 4T no es para intelectuales, ya será en otro tiempo, creo yo. Pero mira, fíjate que no tanto intelectuales, yo creo que Y el presidente está peleado con todos los intelectuales. pero para poder avanzar, por ejemplo, en los proyectos, como sucedió en el Plan B, un error de forma de una ley secundaria que no puede estar encima de una constitución. Y esa es básica en derecho. Obviamente te le iban a tirar y ya sabíamos todos que por ahí puede venir un riesgo y dije, bueno, seguramente lo van a cambiar. No creemos que la vayan a dejar así. ¿Sabes? Pero se pudo haber resuelto, ¿no? Yo lo que creo es que a veces cuando no le hacemos caso o no le hacen caso a algunos grupos a los que sí saben de las materias, esto empieza a generar cierta frustración en los demás, ¿no? Claro. Oye, es que yo te dije que por ahí iba. A lo mejor no le dio tiempo al presidente, porque él es muy bueno en su talla, pero creo que quizás, pero tú me dices si estoy equivocado, esta iniciativa para reformar el INE, si se hubiera presentado al principio de su mandato, en los primeros años, creo que hubiera pasado más fácilmente. Completamente. Y ahorita, después de lo que ha sucedido, se está polarizando mucho más la situación. Sí. Utilizando como bandera mal explicada, además, eso sí me queda muy claro. Yo he hablado con varios grupos de la oposición y creo que, aunque sí están de acuerdo en contenidos de la reforma, como es el voto electrónico, como es adelgazar las estructuras, como es todo esto, traen ahí un movimiento de fondo para poder jalar adeptos y decir nos están acabando con la democracia. Que no es así. Pero son discursos. Son bueno, discursos, es que ¿no? hay banderas. Yo recuerdo, estaba revisando un poco con mi hijo, estoy ayudando a hacer una tesis. ¿Qué pasó exactamente después del movimiento del 68, después de las Olimpiadas? Pasó algo similar a lo que está ocurriendo. El gobierno que entró, que en ese momento el de Echeverría, tuvo la gran capacidad discursiva para disociarse del pasado, echarle la culpa de todo lo que pasó y presentar una especie de nuevo camino, ¿no? Es decir, estamos hablando un poco entre mercadotecnia política y discurso, propaganda. Pero lo consiguió muy bien con un lema que se llamaba la renovación moral. Y todo era nuevo y el cine nuevo y todo era... y la gente estaba contenta. La gente estaba contenta pensando que odiaba el pasado y los intelectuales incluso. Tuvo la gran capacidad en ese momento este presidente de concitar todos los intereses y todo el mundo empezó a trabajar en sintonía y le dio esperanza otra vez. Es un rollo cíclico. Es un poco parecido a lo que está ocurriendo ahorita, pero bueno, esa es una interpretación mía. Fíjate que ahorita que dijiste renovación moral, había un chiste que contaba en eso entonces el doctor Soberano. Dice que cuando en esos entonces te detenía la gente de tránsito y te pedía tus papeles, que en lugar de decirte moche o no moche, te decía
¿Renovación moral o simplificación administrativa? Claro. Sí, pues sabemos cómo es este país y lo difícil que es erradicar muchas prácticas. Pero bueno, siempre también hay que reconocer que sí hay avances. Sí, Uno sí, revisa el pasado y sí hay, es evidente. sí hay muchos avances. Es evidente que se ha notado un cambio, es evidente que falta mucho más. Sí. Y creo que, caray, se le está acabando ahorita ya el tiempo al presidente López Obrador. Sí. Yo espero que avancemos rápido en las obras, Ujú. principalmente en las obras, porque ese, estoy seguro, va a ser el primer punto donde la oposición va a estar pegando todos los días. Ya ven, no cumplió. Bien. Oye, dame Ahí, un diagnóstico ya para ir aterrizando. Dame un diagnóstico de Cancún y de Quintana Roo. ¿Tú cómo ves a la ciudad desde tu perspectiva de legislador? ¿De qué falta por hacer? ¿Qué te gustaría que cambiara? ¿Cómo podríamos mejorar a esta ciudad que todos queremos tanto? Mira, a mí en Benito Juárez creo que es un municipio, de entrada es un municipio que es prácticamente autosuficiente, el 70% de sus ingresos los Sí. genera el mismo. Ahí necesitaríamos un empujón más fuerte, cada vez más fuerte por parte de legisladores federales, porque sí es importante que recibamos más recursos. Benito Juárez se ha ido transformando. Benito Juárez no tenía presupuestos participativos, hoy tiene presupuestos participativos. Benito Juárez cada vez tiene más participación ciudadana y eso es muy importante. ¿Qué es lo que yo creo que hace falta todavía por seguir avanzando? Tenemos un poco más del 30% del municipio con zonas todavía sin municipalizar, irregulares. Sigue creciendo la venta ilegal de lotes. Sí. Esto es un tema que tenemos que tener. ¿Por qué? No es atentar en contra de aquellas personas que están vendiendo un terreno, sino que es hacerlo conforme a derecho y cuidando el medio ambiente. ¿Por qué? Porque estamos contaminando toda nuestra agua. Al momento que yo no hago un drenaje, hago un pozo y de ahí suelto y recibo, Yo entiendo pongo que en ya riesgo hay mi incluso salud. alguna presencia de coliformes cerca Sí, de Isla Mujeres, que sí están está, asociados a las invasiones. sí, está complicadísimo. Entonces, por ejemplo, la invasión última que se realizó desde el principio, lo estuvimos monitoreando, se iniciaron las carpetas de investigación, se actuó conforme a derecho. El municipio estuvo representando en ese entonces, Lara de Nigris era el desarrollo urbano, Ujú. yo estaba en la Secretaría Técnica y se hicieron las visitas, se levantó incluso el secretario de Seguridad del municipio de Cabrera del Estado, Yarvide, también hizo los rondines correspondientes y se dejó crecer por parte de las autoridades en su momento, ¿no? Que no le correspondía al municipio porque hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora, ¿cómo resolvemos un tema que se dejó crecer de esta manera? Porque la Fiscalía pudo haber actuado en su momento, ¿no? Entonces, esos son los temas que, desde mi punto de vista, adolece más el municipio ahorita. Tenemos un municipio que tiene la mayor cantidad de turistas en este país, que recibe una gran cantidad de recursos, pero tenemos un municipio también en donde hay una disparidad impresionante, ¿no? En donde hay colonias que no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen calles, y colonias en donde el metro cuadrado es de los más caros Sí. del planeta, ¿no? Entonces creo que esta disparidad que se ha dado porque se dejó crecer durante 50 años, y hasta la llegada de la hoy gobernadora, hasta que llegó Mara, fue cuando empezamos a Ujú. tratar de poner parches y detener y jalar a la federación, clausurar ventas de lotes irregulares y demás. Pero son temas que no se pueden dejar, no se pueden soltar, hay que seguir constantemente empujándolos. Yo creo que ese es el tema más preocupante en este momento en Quintana Roo. ¿Por qué? Porque los focos en donde no hay alumbrado público, en donde no hay luz y no hay calles, es en donde más fácil se esconde la delincuencia. Claro. Entonces, obviamente vamos a tener delincuencia más cerca de nuestras casas porque colindamos con una zona que no tiene alumbrado y no tiene calles y no tiene absolutamente nada, ¿no? Entonces, encontrarlo ahí va a estar difícil. Y ello genera en la sociedad esta sensación de impunidad, aunque no es impunidad, o sea, se está tratando de arreglar algo que se echó a perder en 50 años, ¿no? Y en 3, pues 4 es imposible, ¿no? Claro. Y seguimos trabajando y no hay que soltar ese tema, porque todo pasa por ahí. El medio ambiente y la contaminación del medio ambiente pasa por zonas irregulares. Los fraudes a terceros y la irregularidad en la tierra o la falta de documentos pasa por las ventas irregulares en zonas irregulares. Y la delincuencia mucha relación tiene con el tema porque hay zonas que son focos negros, ¿no? Bien. Oye, ya para terminar, de la agenda legislativa, que te queda un año nada más, es Así el es. próximo, y ¿cómo va? ¿Cómo vas a cerrar? Pues estamos muy emocionados, tenemos todavía mucha chamba por hacer. Yo la verdad creo que estoy muy contento, estamos trabajando en juicios políticos, recibimos 18 juicios políticos de 2015 a la fecha y los estamos resolviendo, obviamente pues, todo conforme a derecho. Hay temas que prescriben y que seguir calentando muertos
solamente para tratar de vender fichas políticas, pues no tiene ningún caso, ¿no? Esa no es la intención que tiene esta cuarta transformación, sino de poder tener todo conforme a derecho. Eso se hacía antes, ahorita ya no. Otro tema importante, grandes reformas, la maxi reforma, como la llamaron algunos en materia civil, pues ya está a punto de salir del horno. Hemos platicado con el Poder Judicial, con el DIF, con Derechos Humanos. Sí. Creo que va a ser una buena reforma al Código Civil, enorme, pero muy buena. Y seguimos con el penal. Cuando logremos actualizar estas dos grandes normas, yo creo que, y resolvamos los juicios políticos, yo creo que me doy por bien servido, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos arrastrando por lo menos entre 2 y 3 legislaturas estas reformas y estos juicios políticos. Muy bien. Hugo, pues que no sea la primera y última vez. Yo te espero todavía aquí en la isla desierta, porque siempre hay necesidad de un momento de recogimiento, pues de pensar y repensar las cosas. Pueden ser otros contenidos los que me digas la siguiente vez, ¿no? Claro, Hoy fue claro. Humus, Posteguillo y Joaquín Sabina, pero en otra ocasión pueden ser otros. Ruiz Zafón, por ejemplo. Por ejemplo, pues yo te agradezco mucho que hayas venido, que hayas Contrario. platicado con nosotros. La pasamos re bien y nos vemos. Te agradezco mucho, Hugo. Al contrario, muchas gracias, ¿eh? Y nos vemos, muchísimas gracias por vernos. Si les gustó, pues denle un like, compártanlo y nos vemos en el siguiente video de En la Isla.